La noche de los lápices. 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 Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó el 16 de septiembre de 1976? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Qué se conoce como la noche de los lápices? Argentina, marzo del 76. Nadie se imaginaba lo que implicaría la instauración del más violento golpe de Estado, denominado Proceso de Reorganización Nacional. Entre tantos hechos de violencia, en La Plata, el 16 de septiembre se llevaron a cabo una serie de secuestros de estudiantes menores de 18 años, quienes en 1975 habían tenido participación en los reclamos por el boleto estudiantil gratuito. El objetivo del gobierno de facto era dar con los cabecillas de dicho reclamo y eliminar cualquier acto subversivo. Por ello, en agosto del 76 se eliminó dicho beneficio, con la finalidad de provocar la reacción de los estudiantes y dar con su paradero. Si bien se conoce el 16 de septiembre como la noche en la que se produjeron la mayoría de los secuestros y la que da su nombre, ya el 8 de septiembre había sido secuestrado Gustavo Calotti, quien compartió meses de prisión y tortura clandestina con el resto de los estudiantes. La noche del 16 de septiembre fueron secuestrados Claudio de Hacha, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro. A ambos se los llevaron de la casa de Horacio. Esa misma noche también fue secuestrada María Claudia Falcone en el departamento de su tía abuela, junto a María Clara Ciocchini, quien en ese momento era oficial de Montoneros y superior jerárquica de María Claudia Falcone, aspirantes en la organización. El 17 se llevaron a Emilce Moller y Patricia Miranda, quien nunca tuvo participación en los reclamos por el boleto estudiantil ni militancia política. Finalmente, el 21 de septiembre secuestraron a Pablo Díaz, quien en 1985 hizo público el caso en el juicio a las juntas militares. Cuando volví a la libertad, supe de la responsabilidad del testimonio, porque yo tenía una obsesión, que cuando me separaron de ellos me hicimos una promesa. Ellos me pidieron que no los olvidara, y yo de que iban a salir. Entonces siempre supe lo que había vivido, siempre supe que había sido testigo de que ellos habían existido. Y esa existencia de ellos tuve la necesidad de decirla, de decirle a la sociedad: miren, existieron, vivieron, soñaron, amaron. ¿Y cuál fue su culpa? ¿Cuál fue su culpa? Cabe destacar que a la actualidad, quienes fueron secuestrados y secuestradas la noche del 16 de septiembre
aún se encuentran desaparecidos. Dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Quienes sobrevivieron al horror del secuestro y la tortura fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. Gozada juventud, patriota y consecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor, cubriendo al argentino, de más está decir, no estaba todo dicho, no. Como estudiantes de la práctica de segundo y cuarto año de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, entre nuestras propuestas para conmemorar esta fecha, decidimos realizar una encuesta vía formulario de Google Forms con el objetivo de medir el grado de conocimiento y de valorización de este tema por parte de una población determinada, de entre 13 y 26 años. Este cuestionario, mientras estuvo vigente para su resolución, fue respondido por aproximadamente 300 personas de las respectivas edades, de manera anónima. Entre las preguntas realizadas, en su mayoría son preguntas cerradas de opción múltiple. En las siguientes imágenes veremos las preguntas, las opciones de respuesta y el gráfico con los porcentajes. En las primeras preguntas quisimos conocer la edad y el nivel educativo alcanzado por las personas encuestadas. Las edades en su mayoría van entre 22 y 26 años y en segundo lugar van desde los 18 a los 21 años. El nivel educativo alcanzado en su gran mayoría por el 67.8% es el terciario o universitario en curso o completo. Aquí podemos ver el gráfico de la pregunta acerca de lo que se conmemora el 16 de septiembre. Y por otro lado, el gráfico a la pregunta si se sabe qué sucedió o si escuchaste hablar sobre la noche de los lápices. En la siguiente pregunta, quisimos saber si tenían conocimiento sobre la película de septiembre de 1985, titulada también La noche de los lápices. Las siguientes preguntas refieren a la importancia de conocer la historia de este día. A un 80.6% le pareció importante el tema y un 96% consideran que los adolescentes y jóvenes tienen que conocer esta historia. A continuación, podemos ver los espacios donde se hizo más frecuente el planteo de estos hechos ocurridos en 1976.
En su mayoría, este tema se hizo presente en escuelas y colegios. Luego se pregunta a participantes si les gustaría saber más acerca de esta historia. Un 68% contestó que sí y un 26.3% contestó que tal vez. Y como última instancia del cuestionario, se consultó a las y los participantes acerca de si tienen algunas propuestas para conmemorar este día y que se conozcan y se recuerden estas historias. Algunas de las ideas que surgieron o se plantearon se pueden observar en el video. Yo siempre creí que los centros de estudiantes era la primera institución del adolescente como militante, del adolescente como maduro, del adolescente como responsable, del adolescente como adolescente. Y sin embargo hoy, porque tal vez yo me veo como padre o porque hemos aprendido de la democracia, de la igualdad, del respeto, hoy es la sobremesa familiar. La consolidación de la identidad del adolescente tiene que estar ahí. En la sobremesa familiar tenemos que discutir, tenemos que decir lo que sentimos, lo que somos, lo que vemos a nivel de justicia e injusticia, porque la adolescencia es el estado más puro. Es el estado más puro. Es donde uno empieza a ser constructor de su propio destino y ve eso y siente eso. Mirá que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo.